Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Hola a todos nuestros amigos del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Santa Fe. Es una alegría saludarlos una vez más, como cada mes nos encontramos para reflexionar sobre algún tema en específico para nos ayudar en nuestra espiritualidad y en nuestro camino de conversión. Y hoy les quiero hablar de aquello que nosotros vamos a estar celebrando esta semana, que es el miércoles de ceniza. Y pienso que es muy importante poder entender el miércoles de ceniza para realmente entender el sentido que está por detrás de este día. ¿Por qué? Porque el miércoles de ceniza pues es el primer día de la cuaresma. Entonces, si es el primer día de la cuaresma, es el que nos va a introducir y nos va a dar como que las llaves, nos va a dar de alguna otra forma las líneas que tenemos que seguir en el tiempo de cuaresma para poder llegar al tríodo pascual en la pasión, muerte y resurrección de Jesús de una manera más plena, pero principalmente de una manera más preparada, ¿ok? Entonces, el miércoles de ceniza, como les mencionaba, pues es el primer día de cuaresma. Y todos nosotros sabemos que con el miércoles de ceniza inician o comienzan los 40 días en que la iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse verdaderamente para vivir los misterios de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús, que nosotros le llamamos Semana Santa, ¿ok? Y el miércoles de ceniza es caracterizado por aquello que es la imposición de cenizas. Haciendo un poco de memoria o un poco de historia, hay que regresarnos en el tiempo para descubrir cuándo que comenzó a imponerse las cenizas, el por qué y cuál es el sentido, ¿no? Y pues la tradición de imponer las cenizas se remonta desde la iglesia primitiva, o sea, estamos hablando desde los orígenes, podríamos, por llamarlo de alguna forma, de la propia iglesia. Y por aquel entonces las personas se colocaban la ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad como un hábito penitencial para recibir el sacramento de la reconciliación el Jueves Santo. Entonces, si se fijan, pues desde que comenzó el miércoles de ceniza es en ese sentido de penitencia y al mismo tiempo en ese sentido de preparación para una confesión más plena, para una confesión, digamos así, bien elaborada, bien hecha. ¿Por qué? Porque a lo largo de los 40 días iban preparando su confesión, iban haciendo su examen de conciencia, llegaba el Jueves Santo y hacían una excelente confesión. Entonces es así como comienza la imposición de las cenizas. Y obviamente la ceniza pues nos recuerda la necesidad de la misericordia de Dios. Y aquí es importante destacar lo siguiente: la ceniza es un símbolo. Si ustedes quieren aprofundar un poco más cuál es la importancia de la ceniza, hay un documento que es el documento de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y más precisamente en lo que se refiere al directorio sobre la piedad popular y la liturgia, ahí hay un artículo que es el artículo 125 y ahí nos va a dar toda la explicación de qué es la ceniza y nos va a decir pues que el comienzo de los 40 días es ese sentido de penitencia, la cuestión de por qué se usa las cenizas y por qué que es importante para nosotros colocarle ese día y por qué al inicio de la cuaresma, todas esas cosas. Como yo no me puedo detener mucho porque nuestro tiempo es muy corto, si ustedes quieren profundizar, pues vayan al documento, tal vez está ahí en Google o si no, búsquenlo en sus iglesias, búsquenlo en las librerías, que les va a ayudar un poco más, ¿ok? La palabra ceniza, si lo vemos a través del diccionario, ella viene del latín cinis, que representa obviamente el producto de la combustión de algo por el fuego, o sea, es una transformación, ¿ok? Y esta se adopta también a través de un sentido de muerte, un sentido de algo que ya está caduco, o sea, de caducidad, pero también de humildad y de penitencia. Y es justamente este último sentido, humildad y penitencia, que nosotros como iglesia lo tomamos. Entonces para nosotros la ceniza es un signo de humildad y nos hace recordar lo que es el origen y el fin. Si se acuerdan un poquito
el libro del Génesis, en el Génesis nos dice que Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Allá en Génesis 2:7 vamos a encontrar ese versículo. Y también nos dice, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho. En Génesis 3:19. O sea, que las cenizas para nosotros, a través de ese signo de humildad, es para descubrir que somos simplemente polvo, que somos ese sentido de pasar, por llamarlo de alguna forma, en esta vida, de una forma plena, feliz y realizada. Porque al final de cuentas, la humildad nos hace quebrar el orgullo, la vanidad, la soberbia, todas esas cosas que muchas veces cargamos, porque nos dice, al final de cuentas, pues nos vamos a convertir en aquello que somos polvo. Y en ese sentido de reconocer que Dios es realmente por llamarlo dueño, pero no sería una palabra así tan correcta, que Dios es el dueño de nuestras vidas, es en el sentido de decir, si Dios es quien nos da la vida, pues es quien nos la va a quitar. Entonces lo que nosotros tenemos es una vida para ser vivida de una forma plena y de una forma feliz. Entonces el miércoles de ceniza, en ese sentido de humildad, es para nos decir, hay que echarle ganas para que nuestra vida tenga un sentido. Y al hacernos nosotros pequeños, hacer con que ese Dios sea el que crezca y el que realmente aparezca en nuestras acciones y en nuestras actitudes, ¿ok? Es importante, y aquí voy a abrir un paréntesis, porque generalmente el miércoles de ceniza, pues mucha gente va a las iglesias, mucha gente va de alguna otra forma buscando como que un poder que no existe en la imposición de las cenizas. Y por ejemplo, abrimos de que el miércoles de ceniza no es un día de precepto. O sea, no es un día de obligación. No somos obligados a ir a misa ese día, porque no es de precepto. Entonces, si no es un día de precepto, automáticamente la imposición de las cenizas no lo es. O sea, no es que sea pecado faltar a misa ese día, porque no es un día de obligación. Pero la gente va mucho a la iglesia porque piensa que las cenizas tienen el poder como que de perdonarnos nuestros pecados, como que tienen el poder de protegernos, el poder de curarnos, como si le colocáramos unos efectos milagrosos a las cenizas que no tienen. Entonces las cenizas en sí es solamente para recordarnos que tenemos que ser personas humildes. Entonces hay mucha gente que va en ese sentido. Y si la vas buscando en ese sentido de protección, en ese sentido de salud, en ese sentido tal vez de perdón, pues no tiene, porque lo que perdona los pecados pues es el sacramento de la reconciliación. Y ahí podríamos ir abriendo más cosas para explicar. Entonces hay que ir con la conciencia de decir, el miércoles de ceniza es el que me abre la cuaresma y el que me ayuda a dar los lineamientos para caminar y para seguir. Entonces no vayas pensando, ay, pues ya me pusieron la ceniza y entonces ya estoy perdonado. Porque no estás perdonado por la imposición de las cenizas. Ya me voy a proteger todo el año y no me va a pasar nada. No, la cosa no funciona así. La cosa no es una cosa mágica. Entonces hay que ir con la conciencia de decir, voy porque quiero abrir mi cuaresma para realmente vivirla plenamente, ¿ok? Entonces quería abrir ese paréntesis para esclarecer, porque mucha gente tiene una visión errada de lo que es la imposición de las cenizas, ¿ok? De las cenizas, disculpa. Las cenizas se imponen, como todos nosotros sabemos, en la frente al final de la homilía. Y en este momento, en un tiempo normal, porque ahora como estamos en un tiempo de pandemia, pues las normas son diferentes, pero vamos a hacer un poco a partir de lo que es normal y a partir después les explico de lo que va a ser en este tiempo de pandemia, ¿ok? Entonces, cuando el sacerdote termina la homilía, puede ser el sacerdote, el diácono, con ayuda de algunos laicos, ellos se dirigen a las personas haciéndoles el señal de la cruz en la frente. Y si se acuerdan, hay una frase que el sacerdote dice, que dice, acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás. O otra que tal vez sea más común, conviértete y cree en el evangelio. Y luego quien recibe las cenizas, pues se retira en silencio, meditando sobre esta frase que le fue colocada.
Entonces no es solamente ir y ponerme las cenizas y listo. Tienes que regresarte en ese silencio, pero principalmente en ese silencio interior, para reflexionar qué significa esto que me acaban de decir, qué representa en mi vida, por qué hago memoria de estos versículos o de estos pasajes. Es como si dijéramos, ¿qué es lo que me quieren decir? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Entonces es un momento como de reflexión personal, ¿ok? Y las cenizas, pues ellas pueden imponerse durante la celebración de la misa o puede ser fuera de la misa. No necesitamos de una celebración eucarística. Podemos tener una celebración de la palabra o podemos tener algunos espacios y algunas personas que están imponiendo las cenizas a lo largo del día, ¿ok? Y es bien interesante esto porque hay mucha gente que no va también a buscar la Eucaristía, solo va para las cenizas. Y hay que recordarnos que lo que es lo importante, que lo que es lo esencial, pues es buscar a Jesús en la Eucaristía. Entonces, es lo que yo les digo, hay que amadurecer en nuestra fe. Hay que realmente ir por los motivos ciertos y correctos. Y aquí también, si el miércoles de ceniza no es un día de precepto, hay algo en el miércoles de ceniza que sí es obligatorio, que es el ayuno. El ayuno y la abstinencia. Acuérdense que nuestra iglesia nos dice, hay que ayunar el miércoles de ceniza y el viernes santo. Entonces, ¿qué es ayunar? Pues ayunar la mayoría de la gente lo lleva en el sentido de dejar de comer, que sí es ayuno. Y en este día, pues nos dice, tenta dejar tu principal alimentación del día. Si tu comida es lo fuerte, pues tenta ofrecerla. Si la cena es tu fuerte, pues déjala, o si tu desayuno es lo fuerte, déjalo. Pero lo tienes que dejar ¿para qué? Es en el sentido de te solidarizar con los que sufren. Es en el sentido de alguna otra forma entender el dolor de aquel que está sufriendo porque está enfermo, porque está en la cárcel, porque está tal vez en las calles. Entonces es en el sentido de decir, voy a trabajar mi humildad al colocarme en el lugar del otro. Y la abstinencia, pues es como mucha gente ya sabe, los viernes la iglesia también nos sugiere, es importante que los viernes no coman carne roja, por ejemplo, para ofrecer también como un pequeño sacrificio de abstinencia. Y en la abstinencia es algo que la mayoría de la gente busca en el tiempo de Cuaresma y también muchas veces lo hace de la forma errada, porque generalmente la gente dice, pues en Cuaresma me voy a abstener de comer postres, de tomar Coca-Cola, voy a dejar de beber, voy a dejar de fumar. Ok, está bien, pero una verdadera abstinencia es aquella que te lleva a un proceso de conversión. Es aquella que te lleva a un encontrarte contigo mismo, entrar en tu interior para poder encontrar en ese interior al propio Cristo, al propio Dios. Entonces, lo ideal sería, si vas a tener una de esas abstinencias, pues por ejemplo, si vas a dejar, no sé, de tomar cerveza, por decirle de alguna otra forma, entonces haz la cuenta a lo largo de los 40 días, ¿cuánto gastarías normalmente tomando esa cerveza que tomarías a lo largo de esos 40 días? Y tú puedes decir, pues yo tal vez gastaría esto. Y eso tienes que hacerlo llegar o en forma de despensa o en forma de ayuda para alguien que esté sufriendo, para alguien que esté pasando una necesidad, porque ahí tendría un sentido, porque no es solamente abstenerme de tomar cerveza, abstenerme de comer postres, sino es el proceso de conversión que también me lleva a solidarizar con mi hermano y el fruto de mi abstinencia es de alguna otra forma colocado en práctica en una obra de misericordia, en una obra de caridad. Entonces hay que echarle ganas en ese sentido. Si vamos a realmente hacer una obra de penitencia, una obra de abstinencia, pues hay que llevarla en el sentido correcto, ¿ok? Les decía, la Cuaresma el miércoles de ceniza nos introduce en la Cuaresma. Y si ustedes van a estar en la liturgia este miércoles, ella ya te da 3 pilares: la oración, el ayuno y la esmola, que podríamos decir esmola es igual a caridad. Y claramente nos dice, es una oración que nace del corazón. O sea, es una oración que te conecta con el Señor. No es una oración de estar gritando, no es una oración de que todo el mundo te voltee a ver y te diga, ay, sí, mira qué piedosa, cómo reza, cómo hace esto, cómo aquello. No, es una oración del silencio de tu corazón, del silencio de tu alma, que te hace escuchar la voz del Señor
para cambiar aquello que tienes que modificar, no solamente en el tiempo de Cuaresma, sino aquello que tienes que modificar a lo largo de tu vida. Entonces, si te fijas, la oración es fundamental en este tiempo, porque es en la escucha del Señor que escuchas tus ruidos internos, que escuchas lo que estás haciendo que no corresponde al plano de Dios. Entonces, en esa oración íntima, en esa oración de conexión con el Señor, es que tú vas a comenzar ese proceso de transformación, ese proceso de conversión. Y el otro punto, pues es la cuestión del ayuno. Y el ayuno es justamente me colocar en el lugar de mi hermano para entender su sufrimiento. Y el ayuno no es solamente dejar de comer. Hay muchas formas de ayunar. El Papa Francisco es realmente excelente en el decir, tal vez ayuna con tu lengua para que no critiques, para que no juzgues, para que no reclames. Tal vez ayuna con tu paciencia. Si eres una persona que siempre está impaciente, si eres una persona que siempre está gritando, si eres aquella persona que parece una olla de presión que cuando explota avienta para todos lados. Entonces, si te fijas, como que los ayunos que más nos ayudan en la conversión, pues son los que cambian actitudes, son los que cambian comportamientos. Entonces, búscale qué es lo que realmente tienes como acción, qué es lo que tienes como actitud que te gustaría cambiarla. Y en la medida de irla trabajando es que vas a entender que es una forma de ayunar y un ayuno que te produce fruto. Porque muchas veces hay gente que ayuna de un alimento o que deja de comer las 24 horas o una de las comidas, pero está ahí, ay, que ayuné, ay, que tengo hambre, ay, que no sé qué, ay, cuando estoy ayunando aparece todo lo que dejé, ay, esto y aquello. Entonces es un reclamar el día entero que tú dices, pues ese ayuno no valió. Y no valió porque no te conectó con tu hermano, porque no te conectó con el sufrimiento del otro para que tú puedas entender lo que el otro pasa. Entonces por eso te digo, hay tantas formas de ayunar que nos pueden ayudar en este proceso de conversión que es maravilloso en el tiempo de la Cuaresma. Y la última, pues es esmola. Esmola es caridad y no significa solamente dar tu dinero. Ay, es que tenemos que dar dinero a esto. No, puedes dar tu tiempo, puedes dar tu consejo, puedes dar tu apoyo, puedes hacer tantas cosas a través de la esmola. ¿Y qué es esmola? Pues es ayudar. Es decir, aquí estoy. Si me necesitas, aquí estoy. Y aquí estoy para lo bueno. Aquí estoy para sumar. Aquí estoy para dar un buen consejo. Aquí está mi hombro. Aquí están mis manos. Aquí está mi abrazo. En ese sentido, decir, estoy aquí para me donar totalmente a mi hermano, para me donar totalmente a Dios. Entonces es una esmola que también la podíamos conectar a un sentido de servicio, de lo que se hace en favor de nuestros hermanos, de lo que se hace para también encontrar en el sufrimiento el rostro de Jesús. Entonces, si se fijan, en el miércoles de ceniza ya se nos dan estos 3 pilares que van a ser trabajados a lo largo de cada una de las semanas de la Cuaresma. Y si nosotros vivimos cada una de las semanas de la Cuaresma y nos inspiramos en estos 3 pilares, pues vamos a llegar a lo que es el auge para nosotros, ya no de la Cuaresma, sino del Triduo Pascual, que estamos entrando ya en el periodo de la Pascua, para poder resucitar con Jesús. Es como si dijéramos, no es solamente una representación de llegar el domingo de Pascua y decir Jesús resucitó, sino es el decir yo resucité porque soy un hombre, una mujer nuevo, porque transformé mis acciones, porque transformé mis actitudes. Y en eso la Cuaresma tendrá un sentido. Entonces, si se fijan, estoy solamente hablándoles del miércoles de ceniza, porque si vamos a hablar de la Cuaresma, pues nos llevaríamos mucho tiempo. Pero este miércoles de ceniza ya te abre y ya te da las líneas que hay que seguir. Entonces, agárrate de esas líneas y vive plenamente tu Cuaresma. Son 40 días y son 40 días preciosos que la iglesia nos ofrece para una conversión y hay que aprovecharla. Porque si es el proceso de cambiar, es el proceso de transformación, es el proceso que tienes que iniciar tú, que tienes que decir yo quiero que esta Cuaresma no sea una Cuaresma más que pasa, sino que sea mi Cuaresma, que sea la Cuaresma en la cual yo encuentro al Señor, en la cual yo me hago un hombre y una mujer nueva por la experiencia de Dios en mi vida y en mi corazón. Así que échenle ganas. Eso es lo que más o menos nos va a decir el miércoles de ceniza.
Eso es lo que más o menos nosotros tenemos que entender para realmente vivir plenamente este día, para realmente aprovecharlo en su real sentido. Y quiera Dios que todos nosotros aprovechemos este tiempo de Cuaresma para que llegue el día de la resurrección y podamos decir que hemos resucitado con Jesús, porque Jesús ha resucitado en nuestras vidas y ha resucitado en nuestros corazones. Así que les dejo un fuerte abrazo, les dejo mis mejores deseos para este miércoles de ceniza. Desafortunadamente este miércoles de ceniza pues no la vamos a poder recibir en la frente, los ministros y el sacerdote nos la tienen que poner en la cabeza por este tiempo de pandemia, por el distanciamiento social, por todas las cosas. No será después de la homilía, será al final de la celebración, como hacemos la comunión cuando ya salimos y todo eso, pero es en el sentido de cuidarnos y de protegernos. Lo más importante es estar sanos, lo más importante es estar salvos. Entonces hay que cuidarnos y hay que hacer también de este periodo de Cuaresma un periodo de nos solidarizar con todos aquellos que han pasado por esta enfermedad del COVID, por todos aquellos que han muerto también, para que realmente eso nos ayude a entender más el sentido de la vida, el sentido del amor y a poderlo vivir plenamente. Así que un grande abrazo, mi bendición especial y que Dios los acompañe hoy y siempre. O Senhor é o meu pastor, nada me pode